Bueno, pues como decía, muy buenas tardes a todos y comenzamos otra jornada de ANJA, que como siempre digo, pues está hecha por nuestros socios para informar, para dar a conocer tecnologías, productos y ponerlos eh, en común abierto, ¿no? Pues al resto de socios y al sector en general, ¿no? Y en esta ocasión, pues tenemos con nosotros a Álvaro Trueba de la empresa Albis Trading, que es una empresa que lleva más de 20 años eh, con, eh, con el con el conocimiento que tiene de tratamiento de agua, céspedes y tal. Y en esta ocasión, pues Álvaro Trueba, que es director comercial de esta empresa, ¿no? Pues y lleva una larga experiencia también en este ámbito, pues nos va a exponer cómo un tema que nunca habíamos tratado y que me parece muy interesante, ¿no? Pues cómo tratar lagos, embalses, puentes, etcétera, pues de forma natural mm, para que estén en buen estado, ¿no? Con los sistemas que ahora él nos explicará. Así que no voy a... Álvaro Trueba, como decía, es una persona con muchos conocimientos, ¿no? Con una trayectoria amplia en el sector y bueno, es ingeniero técnico agrícola y seguro que aprendemos mucho de él. Así que espero que tengáis una una buena experiencia y comenzamos. Siempre os digo que mantengáis el micrófono cerrado, salvo que queráis hablar, que como siempre sabéis que al final de la conferencia podéis hablar o bien utilizando el micrófono o a través del chat. Así que tienes la palabra, Álvaro, cuando tú quieras. Gracias, Aurora. Mira, lo primero, buenas tardes a todos por asistir a esta jornada técnica y al final de la presentación, si os parece, hacemos un turno de preguntas. De todas maneras, los datos de contacto míos están ahí abajo en la pantalla, por si algún día posterior queréis hacer cualquier consulta. Y sin más, pasamos ya a la presentación. Entonces, lo primero que quería subrayar son dos cosas. Una es que nos vamos a centrar en analizar las causas del problema y no en los síntomas, ¿eh? Vamos a buscar siempre la eliminación de las causas que provocan los problemas de falta de calidad en el agua. Y otra es que las soluciones que planteamos serán siempre sin usar productos químicos, es decir, sin algicidas y sin herbicidas, ¿eh? Entonces, habiendo dicho estas dos cosas, para mantener o restablecer la calidad de agua en un lago, en un embalse o un estanque, como digo, sin productos químicos, hay que cumplir dos condiciones. Una es mantener un adecuado nivel de oxígeno disuelto en todas las partes del lago y otra es controlar el exceso de nutrientes, que son los que van a provocar las explosiones de algas y la falta de calidad de agua en el lago. ¿Cómo logramos estos dos objetivos? Pues lo primero con un buen diseño, pero eso ya, claro, eso es previo a la fase de construcción. Suponemos ya embalses y lagos hechos, se logra con buenas prácticas culturales y utilizando aireadores, ya sean flotantes o sumergidos, y el uso de probióticos, que son bacterias que ayudan a la digestión de la materia orgánica para eliminar el exceso de lodos en el fondo del lago. El índice un poco de contenido que vamos a tratar es definir qué es un lago en equilibrio ecológico, la causa del problema, una palabra que habéis visto alguna vez por ahí, eutrofización, ¿no? ¿Qué es la aireación? ¿En qué consiste y los beneficios que reporta? Los distintos tipos de aireadores que hay en el mercado, criterios de dimensionamiento y algunos detalles de instalación y mantenimiento, sin entrar a fondo por no hacerlo muy largo. ¿Qué información necesitamos para elegir el sistema adecuado a nuestras necesidades particulares, a nuestro lago, a nuestro embalse? Información sobre el uso de probióticos para la eliminación, la reducción de lodos en el fondo del lago. Y luego al final, pues abrimos un turno de preguntas. Entonces, lo primero
Un lago en equilibrio ecológico es aquel en que hay ausencia de malos olores, no hay explosiones de poblaciones de algas y donde los nutrientes son absorbidos por las plantas y metabolizados por las bacterias aeróbicas. Los niveles de oxígeno en toda la zona del lago al menos son de 5 partes por millón y las bacterias hacen su trabajo, manteniendo a raya el contenido de nutrientes, manteniéndolo en un nivel saludable. Esto es un equilibrio delicado. En cuanto interviene el hombre, la actividad humana, pues lo normal es que rompamos el equilibrio. Entonces, en la naturaleza, ¿cuál es el aireador de la naturaleza? ¿Cómo los lagos mantienen un nivel de oxígeno disuelto adecuado? Mediante la lluvia y el viento. La lluvia es el aireador de la naturaleza. Con el viento es lo que mantiene el nivel de oxígeno disuelto en niveles saludables. Le ayuda también un poco la fotosíntesis de algas y plantas, ¿eh? Todo esto suele ser suficiente cuando no hay interferencia humana. Entonces, ¿qué es la eutrofización? Pues no es otra cosa que el aumento de nutrientes en un lago que favorece el crecimiento acelerado de algas y plantas, disminuye los niveles de oxígeno y acaba degradando la calidad del agua. ¿Cómo entran estos nutrientes en el lago? Pues de diversas formas. Pues por aguas residuales, en el caso de que usemos como fuente de alimentación del lago aguas residuales, que suelen traer nutrientes. Prácticas culturales, porque abonamos, hacemos siegas, en el caso sobre todo de céspedes, también caen hojas, todo eso es materia orgánica que va al lago. Pero la fuente mayor de nutrientes del lago proviene de la descomposición de la materia orgánica del fondo del lago. Hay un dato ahí que 1 gramo de fósforo puede producir hasta 100 gramos de biomasa de alga. Entonces, un factor negativo que incidiremos es lo poco profundo que son la mayoría de los lagos artificiales, porque dificultan todavía más el mantenimiento de los lagos. Mucha gente cree eh, que al ser más profundo es más difícil. No, al ser más superficial es más difícil de mantener el lago. Entonces, la eutrofización es un proceso natural que ocurre en la naturaleza. Lo que pasa en la naturaleza se mide en siglos, o en décadas, como va produciéndose el proceso, mientras que cuando interviene el hombre con lo que hemos dicho, con el aporte excesivo de nutrientes, por detergentes, por fertilizantes, por aguas residuales, lo que hacemos es acortar ese proceso a décadas, más bien a años. Se produce más bien en años el proceso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los lagos eutróficos? Lo primero es que se produce una falta de circulación. Hay una estratificación térmica, digamos esta línea que veis aquí simbólica, que se llama termoclina, es lo que divide a la parte superior del lago que tiene oxígeno de la parte inferior en donde hay ausencia de oxígeno. A medida que pasa el tiempo, la parte superior del lago con oxígeno se va reduciendo, se va haciendo más pequeña. Entonces, todo eso se traduce, pues el extremo es la muerte de peces, pero se va formando lodos, plagas de insectos y malos olores. Entonces, todo eso se produce porque no llega oxígeno al fondo y la materia orgánica se va descomponiendo en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es la aireación? Se define como el aporte de oxígeno disuelto a un cuerpo de agua, un lago, un embalse, un estanque, para dar circulación vertical adicional y romper esta termoclina y esa división que hay entre la parte con oxígeno y la parte sin oxígeno. Nos ayuda a mantener en equilibrio los 3 factores más importantes, que son el nivel de oxígeno disuelto, los nutrientes y la temperatura, que están vinculados. Los nutrientes van a aumentar, aparte del aporte que hay del exterior, cuando se descompone la materia orgánica en ausencia de oxígeno, está liberando nutrientes en forma asibenable para las algas. Y la temperatura, hablamos sobre todo en estas latitudes, se calienta, es un factor que acelera la temperatura. Entonces, cuando tenemos aireación, estamos dando circulación vertical y homogeneizando la temperatura del lago. No tenemos efectos secundarios negativos, porque no hay ningún efecto secundario negativo, y sobre todo estamos atacando a la causa del problema, que es el exceso de nutrientes.
Aunque nos pasa la... Sí. Bueno, pues esto es un poco incidir más el mismo. Cuando la materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno, el fósforo sobre todo resultante es, en ausencia de oxígeno es asimilable por las plantas y por las algas. Si es en presencia de oxígeno, si es aeróbico, se queda fijado a los minerales del fondo, ¿eh? Entonces disminuimos la cantidad de nutrientes disponibles para las algas. Vamos al mantenimiento y a las soluciones. Entonces, lo primero, mencionábamos un buen diseño. A ser posible, profundidades superiores a 3 metros, porque a más de 3 metros no llega la luz solar, en la mayoría de los casos, e impide el crecimiento de las plantas del... Perdona un momento, Álvaro, porque es que José Antonio Pastrana Sí, está compartiendo, por lo visto, yo no lo veo, pero ya ha dejado de hacer, de compartir. Nada. vale. Mm, ¿Sigo? gracias por avisar, Roberto. Gracias, sí. Vale. Continúa, Bien. perdona. No, estaba diciendo que un buen diseño es para que ayude al mantenimiento del lago. Claro, esto lógicamente es la fase previa a la construcción, pero a ser posible es profundidades superiores a 3 metros, porque impiden el crecimiento excesivo de plantas acuáticas en el fondo, y una barrera perimetral de plantas en el perímetro del lago, como vemos aquí. eh, si tú con el cursor, aquí o aquí veis en esta foto de abajo, eso lo que hace es que absorbe, es una primera barrera que absorbe parcialmente el exceso de nutrientes que nos está cayendo eh, por escorrentía al lago, ¿no? Es una primera barrera de protección. Dejar una franja de seguridad alrededor del lago, sobre todo en abonados. Y cuando tenemos céspedes, pues claro, si abonamos y cortamos césped y todo eso ya va directamente al lago, pues estamos aportando nutrientes directamente. En el tema de parques municipales, la colocación de carteles, yo sé que mucha gente no respeta los carteles, pero sí hay un porcentaje de la población que los respeta. Habréis visto todos, como hay gente, yo lo veo, con sacos de pan para darle de comer a los patos. Claro, eso es echar a lo largo de la semana o de meses, está echando toneladas de materia orgánica al interior del estanque o del lago directamente. Si podemos, con esta medida económica, reducir el aporte de materia orgánica, pues mucho mejor. Y pasamos ya directamente a los aeradores. Hay dos tipos, en general, flotantes, también llamados de superficie, y sumergidos. Vamos a ver aquí primero los flotantes. Lo que estamos buscando es, como veis aquí, el área de influencia, esa área esférica de influencia. Veis aquí en el vídeo, este es un borbotón. Algunos dirán que es feo, porque no está estilizado. Y luego hablaremos de la diferencia entre aeradores y fuentes. Vamos buscando oxigenar el lago, no tener un chorro bonito. Entonces, lo que importa es el volumen de agua que movemos, ¿eh? Esto es muy sencillo. El montaje es un cuadro eléctrico y un aireador anclado, ¿eh? Ahora vemos algunos detalles. Esto sería, se compone, los componentes principales son un motor eléctrico encapsulado en una carcasa de acero inoxidable, que va generalmente refrigerado con un aceite biodegradable, por supuesto. La toma de entrada de agua, en el interior está turbina o hélice y un flotador que lo mantiene en flotación. Lógicamente los componentes metálicos en acero inoxidable porque están en el agua, y esto es una característica deseable, es un filtro desmontable, sobre todo en zonas urbanas, que hay plásticos, para no tener que traer el aerador hacia la orilla para limpiar el filtro. Pues si podemos coger una pequeña paraquita de goma y acercarnos al aireador, ese trabajo que nos ahorramos, lo hacemos más fácil. Criterio de dimensionamiento. eh, Como regla general, se debe circular al menos el volumen de agua del lago cada 24 horas. Esto variará en función de los problemas de calidad específicos que tengamos en nuestro lago, de la forma del lago, que también influye, en donde puede que haya que unir unidades y potencia, ¿eh? Entonces, mencionábamos el caudal, veis aquí, aquí está en la tabla superior potencia, por ejemplo,
medio caballo, 1,5, 3,5, 5,5. Y aquí estamos el caudal en metros cúbicos hora. 88 hasta 686, que tendría unos de 5 caballos y medio. Entonces, lo que hacemos es ver el volumen total de agua del lago y colocar el número de unidades necesarias para al menos voltear el volumen del lago cada 24 horas. Los aeradores flotantes son más eficaces en lagos poco profundos, ¿eh? Porque si son lagos muy profundos, aparte que son menos eficaces, es que la inversión inicial va a ser mucho mayor, porque vamos a tener que poner un número de unidades muy grande. Por eso cuando hay lagos profundos, tiene más sentido irse a otro tipo de aeradores sumergidos, que son más económicos y cuya eficiencia es mayor en lagos más profundos. No sé si vosotros, perdón, me ha salido aquí una raya, no sé si vosotros la veis en medio de la pantalla o solo la veo yo, pero espero que no la veáis vosotros. La instalación es muy La sencilla. vemos porque alguien ha escrito y estoy intentando borrarlo, ¿sabes? Ah, vale, bueno, espero que no afecte mucho. Mira, No, esto no. es un poco el anclaje de los lagos, de los airadores en los lagos. Es muy sencillo, son dos líneas de anclaje, eh, que son un cable de acero o una cuerda de nylon, y simplemente a uno extremo del lago. Se debe poner un peso intermedio porque hay algunos lagos en donde el nivel fluctúa a lo largo del año en distintas estaciones. Entonces, lo que queremos evitar es que pierda tensión y entonces el aireador rote sobre sí mismo porque va a romper o bien el conector eléctrico o romperá el cable. Entonces, para evitar eso, simplemente colocamos un peso intermedio y mantenemos la tensión en la línea de anclaje. En el caso que sea un parque sin vigilancia, en donde hay vandalismo, nos tenemos que olvidar del modo de anclaje anterior y tenemos que ir a poner pesos en el fondo. Se ponen, digamos, un peso de 20 kilos, que puede ser un cubo que rellenemos de cemento de hormigón, y las líneas de anclaje. La única precaución es que la longitud de la línea de anclaje sea al menos el doble de la profundidad del lago. Y también si hay variación en el nivel del lago a lo largo del año, ponemos un peso intermedio para mantener la tensión en la línea de anclaje. Aquí lo que vamos a ver cómo procedemos a anclar será si hay vandalismo o no hay vandalismo. Hay a veces que los airadores o fuentes son más pesados y más grandes, como ya llevan un carro, ya pesan 200, 250 kilos, y ahí sí deberíamos ir a 3, 4 puntos de anclaje, manteniendo siempre la opción del peso intermedio. Una serie de consejos o de derivados de la práctica son muy sencillos, pero muy sencillos de ejecutar, pero si no se cumplen dan serios problemas. Entonces, lo primero, los aeradores vienen con un conector sumergible y se aprieta con las manos. Viene con un conector de pines con grasa dieléctrica y simplemente apretarlo con la mano y no con herramientas. Si lo hacemos con herramientas, si lo vamos a apretar demasiado y se pueden producir microfisuras que no lo vamos a apreciar a simple vista, pero van a hacer que pierda la estanquidad del conector, resultando en problemas. También viene con un enganche. ¿Para qué queremos el enganche? Porque cuando querramos limpiar el aireador, lo vamos a traer a lo mejor a superficie, a la orilla, y si por error, en vez de tirar de la línea de anclaje, tiramos del cable eléctrico por error, lo que vamos a hacer es vamos a romper el conector o el cable. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos este enganche y así, aunque por error tirásemos del cable eléctrico, no rompemos ni el conector ni el cable. El cable eléctrico a usar, lógicamente, el válido para bombas sumergibles con elemento exterior de goma, porque es flexible, un elemento exterior que sea flexible. Vamos a tener el cable, si hemos hecho bien la instalación, 5, 6, 7 años en el agua o más. Entonces, de ahí la importancia de que sea flexible el aislamiento exterior. El, si, a mí me gusta poner una tirada de cable que vaya desde el aireador al menos hasta la orilla.
Entonces, si tenemos 15, 50, 70 metros, los que sea, es una única tirada y va del conector a la orilla. ¿Que el cuadro eléctrico se sitúa a lo mejor 150 metros más lejos todavía? Pues lo que hacemos es, en la orilla, hacemos un empalme, una arqueta, y allí empalmamos ya y vamos hacia el cuadro eléctrico. Si el cuadro eléctrico está próximo a la orilla, pues simplemente con una tirada vamos directo al cuadro eléctrico. Y anclar lo que he mencionado antes, correctamente el aerador. Básicamente, como resumen, en cuanto a instalación, veis que son unas pautas muy sencillas, pero importantes de seguir. Entonces, anclar adecuadamente, que hemos dicho, para evitar que con la rotación se rompa el cable. Las conexiones eléctricas, hacerlas que sean hechas por un profesional que tenga experiencia en bombas sumergibles. Eso sí es importante, que la persona que lo haga no sea la primera vez que haga una conexión estanca sumergible. Y el cable eléctrico, ya hemos hablado de la calidad, y que el cuadro eléctrico, perdón, cubre las especificaciones. Aquí veis, si veis el pequeño vídeo que hay ahí, vais a ver cómo varía la altura del chorro del airador, ¿eh? Que sube y baja, ¿ves? Ahora sube, va bajando. ¿Eso por qué está producido? Eso está producido porque está succionando del fondo o bien plantas acuáticos o algún plástico que se ha enganchado en la toma de entrada. Si nosotros no tenemos un cuadro eléctrico con especificaciones adecuadas, lo que va a producirse es ese motor está sufriendo ahora mismo. Con el paso continuado del tiempo, va a sufrir y va a producirse una avería. Si tenemos una protección por sobreconsumo, nosotros fijamos, ajustamos el amperaje algo por encima del amperaje nominal del motor, y cuando esto pase, que estamos viendo en el vídeo, lo que va a suceder es que saltará la protección y nos protege de una avería. Simplemente pues limpiaremos el airador del atajo. Entonces son pautas sencillas, insisto, pero importantes cumplir. Pasamos al mantenimiento. El mantenimiento principal es, en mi opinión, es lo que aconsejamos es sacar la unidad del agua una vez al año para hacerle una inspección, sobre todo visual, una limpieza con agua a presión, limpiar el filtro e inspeccionar que estén todos los tornillos apretados, que el filtro esté en su sitio. Verificar con la mano, simplemente rotamos la hélice o la turbina para ver que gira normal y que no hay... en España no es muy común, pero hay sitios en donde hay pesca, actividades de pesca, entonces hay hilos de nylon o el plástico. Los plásticos también son enemigos de los airadores. Entonces simplemente, insisto, es sacarla una vez al año, inspeccionarla visualmente y limpiarla y volverla a echar al agua. Mantenimiento ya más a largo plazo, lo que requiere es un cambio de cierre mecánico. En las unidades de más de un caballo de potencia, que son la mayoría, cada 5 años es recomendable cambiar el cierre mecánico. El cierre mecánico o semimecánico es esta pieza que veis aquí, que es lo que hace que sea estanco, que da la estanquidad al motor eléctrico. Entonces, esto es difícil de realizar, lo tiene que hacer una empresa o una persona que tenga experiencia específica en el mantenimiento de bombas sumergibles. Si tiene esa experiencia específica en bombas sumergibles, para esa persona esto es sencillísimo. Lo único que necesitará es el repuesto específico, el cierre mecánico, que se cambia, por cierto, sin este el encapsulado, se cambia sin ni siquiera abrir el motor. Se cambia el cierre y se sustituye el aceite. He mencionado antes de aireadores y fuentes. Hay una diferencia, y la diferencia fundamental, y esto es importante que lo sepa la persona que quiere poner algo en su lago, las fuentes están diseñadas para cumplir una función estética y tienen una capacidad de erección reducida. Entonces, fuentes, que vemos aquí, estos 3 dibujos son de fuentes, veis que son turbinas lo que llevan, pulverizan más el chorro y permite, al igual que un aspersor, poner distintas boquillas. Las boquillas lo que hacen es reducir el caudal, pero nos dan altura. O sea, la turbina pulveriza el chorro y la boquilla nos da altura, que es lo que buscamos. Distintas formas, porque vamos buscando principalmente estética. Tienen
algo de capacidad de aireación, pero reducida. Los aireadores, veis aquí abajo, estos no tienen boquilla, tienen un disco difusor como mucho, y se traduce en un mayor tamaño de gota, que importa para la oxigenación, y un mayor volumen de agua, un mayor caudal. Entonces, las diferencias son, los aireadores tienen hélice y unos caudales de bombeo mucho mayor, tan mayor como a igualdad de potencia. Por ejemplo, os hagáis una idea, una fuente de 5 caballos está moviendo ciento y poco metros cúbicos a la hora, un aireador de 5 caballos está en casi 700 metros cúbicos a la hora, o sea, unas 5 veces superior el caudal de uno versus, comparado con el otro. ¿Eh? El inconveniente, pues que con el aireador, al ser una hélice y tener un disco difusor, pues hay poca variedad de chorros. Este es el chorro básicamente de un aireador. Entonces, este y el otro que hemos visto en el vídeo anterior, y van a tener una altura de metro, metro 20, metro 30, por ahí nos movemos. La fuente, pues en la fuente tenemos una gama de 20, 25, 30 tipos de chorros distintos. Aquí veis lo que decía del tamaño de la gota, aquí sí importa el tamaño. Veis, uno, el área de influencia de la esfera, que es como una esfera, lo veis, y esto es, el tamaño de la gota es más grueso, por lo cual es más parecido al efecto y más oxigenación produce. Aquí veis, por ejemplo, en la foto de arriba, pues esto es claramente una fuente donde ganamos altura, hay más polarización. Aquí en el fondo, veis, es un aireador, esto sería una fuente, donde buscamos otra vez altura, y esto de aquí, veis que es un aireador. Estos son fuentes, esto de aquí abajo. Como resumen, con aireadores flotantes son fáciles de instalar en la obra civil requerida. Básicamente, el principal escollo es la alimentación eléctrica. Es dónde ubicamos el cuadro eléctrico y la alimentación eléctrica que hay que llevar a ese cuadro. Esa es la mayor complicación que tiene. Porque luego del cuadro a la orilla del lago es una pequeña zanja para el cable. Se puede instalar en el lago existente sin vaciarlo, y en el caso de que hubiera impermeabilizantes, pues no dañan en absoluto al impermeabilizante. Son más eficaces en lagos poco profundos, en profundidades inferiores a 3 metros, son más eficaces. Y tenemos que distinguir entre aeradores, que están orientados a aumentar el nivel de oxígeno disuelto en el agua, y fuentes que, aunque tienen algo de capacidad de oxigenación, están diseñados para cumplir una función estética principalmente. Si queréis hacer una pregunta, o yo creo que esperamos al final, ¿no? Y ya vemos preguntas si las hay. Entonces, esta foto, mira, lo que queremos ver, bueno, esto es, en mi opinión, lo que no se debe hacer, porque en este caso lo que han hecho es añadir dos extensiones para dar 3 metros o 3 metros y pico más de profundidad a la toma de entrada del airador, porque es un lago profundo. Aquí vemos un lago de 7 metros. Esto no se debe hacer porque, primero, esto es un engorro donde sacamos una balsa con grúa, y luego cuando haya que limpiar el filtro o mantenerla o limpiar la fuente, fíjate en la que hay que liar, que hay que otra vez o sacarla o mandar un buzo abajo. Entonces, en vez de hacer todo esto, el sentido común lo que nos dice es poner un difusor sumergido. ¿Eh? Pero lo que quería subrayar es que la oxigenación es un proceso gradual y progresivo. No podemos esperar instalar un aireador o aireadores y en 24 horas tener el nivel de oxígeno disuelto deseado. Eso no va a pasar. Entonces, aquí tomaron mediciones de oxígeno disuelto, y pasaron, a pesar de que tomaron las medidas a 100 metros de distancia del aireador, en 2 semanas pasaron de 0 a 2 partes por millón en el fondo del lago y de 5 partes a 8 partes por millón en la superficie. Entonces, eso es para indicar que si toman mediciones 2 semanas posterior será mayor, y 4 semanas hay que dar el tiempo para que actúe. El siguiente tipo de aireadores, hemos hablado de los flotantes, los de superficie, y estos son sumergidos o difusores de aire. Básicamente es un compresor que se sitúa en la orilla o lejos de la orilla, pero no en superficie, y en el fondo hay una serie de difusores de distintos números de discos, que lo que produce es una elevación de la columna de agua,
y una aireación. Y veis el efecto que se ve en superficie, que es apenas visible. Entonces, la arquitectura, digamos, del sistema, los componentes es muy sencillo. El compresor, eh, que, eh, que estará situado, como digo, justo en la orilla o alejado, y otra vez se incidirá si hay vandalismo o no hay vandalismo, y la proximidad de la alimentación eléctrica. El, una serie de difusores situados en el fondo del lago, ahora veremos los criterios de dimensionamiento, y las microburbujas emitidas por un difusor con membrana. ¿Eh? El aire llega a los difusores a través de un tubo de aire lastrado. Tiene que ser lastrado, pues, recordar que lleva aire, si no flotaría. Y el PVC pues, se dañaría con los rayos ultravioletas del sol. Está especialmente indicado para lagos, mientras más profundo, mejor. Podemos llegar hasta 10 metros de profundidad. Mientras más profundo, mejor, porque el efecto de oxigenación se produce, aumenta con la profundidad, porque es una forma de V, aunque aquí parezca en el esquema, en el dibujito, viene paralelo, es un esquema de V. Entonces, el efecto de oxigenación viene no por la cantidad de aire que insuflamos a través de la microburbuja, que es alguno, sino es por esa columna de agua que al recircular 24 horas, cada vez que pasa por la superficie, se oxigena y baja, se oxigena y baja. Entonces, ese efecto multiplicado, mientras mayor es la columna, más va ampliándose y mayor es el efecto beneficioso. Entonces, no hay nada visible en superficie, en algunos casos es una ventaja, eh, puede ser una ventaja en el caso, por ejemplo, de golf, en algunos casos no quieren ver nada en superficie, y también en zonas residenciales, porque el borboteo de un aerador produce ruido por las noches, mientras que aquí no hay ruido. ¿Eh? No hay componentes eléctricos en el agua. En algunas zonas donde se permite el baño, con pequeños embalses, la electricidad con este sistema está fuera del agua. Dentro del agua solo hay aire. Y el consumo eléctrico es mucho menor que el de aeradores flotantes, sobre todo en lagos profundos, porque en lagos poco profundos el número de aeradores flotantes que hay que poner es pequeño o la potencia es pequeña, y ahí la diferencia en consumo eléctrico es menor, aunque siga habiendo diferencia en consumo eléctrico. Pero a medida que aumenta la profundidad y el volumen de agua del lago, este sistema es mucho más aconsejable. ¿Eh? El mantenimiento es muy sencillo. Un par de ejemplos esquemáticos, digamos, aquí veis un lago, estos son 16.000 metros cuadrados, muy poco profundo, un metro y medio de profundidad que tiene. Son 6 difusores sumergidos, repartidos, y vemos que usan difusores de 2 discos, y varía, aquí, perdón, porque esto está en unidades, en galones por minuto, aquí lo pongo en metros cúbicos, son galones por minuto y pies de profundidad. Pero vamos, la idea es que a medida que aumenta la profundidad, aumenta el volumen de agua inducido. Esto es volumen de agua inducido, que es el volumen que mueve esa columna de agua de la que hablábamos. Entonces, lógicamente, difusores de 4 y 5 discos necesitan más profundidad. Aquí, cada difusor de 2 discos que han cogido, pues tiene un caudal de agua inducido de 200 y pocos metros cúbicos a la hora, que al multiplicar por el número de difusores y por las 24 horas del día, nos situamos en unos 30.000 metros cúbicos al día. Recordad que hemos dicho que conviene al menos dar la vuelta al volumen del agua del lago una vez. En este caso se querían curar más en salud y darla 2. La inversión varía poco y siempre es mejor en cualquier sistema de dirección, como pasa en otros muchos sistemas, es mejor tener capacidad de sobra, y luego siempre podemos reducir las horas. Y esto está cerca de la Sierra de Gredo. Bueno, pues si en invierno, lógicamente, o lo van a usar, lo vamos a usar muy poco, pues habrá 3 meses en invierno en donde lo usamos poco. Pero si tenemos condiciones muy desfavorables, tenemos capacidad de sobra. Entonces, el consumo eléctrico que hacíamos mención antes, aquí vemos son 160 euros al mes. Estamos hablando de consumo al mes, y a mí me gusta hablar en euros, pero esto es considerando a 24 horas de funcionamiento al día y un coste unitario que es cogido muy alto, 0,25, 25 céntimos el kilovatio, o hoy en día es caro. ¿Eh? Entonces, si vemos, ahora vemos
Otro ejemplo distinto, esto es un caso distinto, es un lago muy profundo, de 8 metros y 23.000 metros cuadrados de superficie laminar y con unos 200.000 metros cúbicos de volumen aproximadamente. Entonces, aquí se han ido a difusores, esta foto es de 4 discos, pero son 5 en los que han cogido, no tengo yo la foto de 4 aquí. Entonces, aquí los caudales que veíamos en la diapositiva anterior son mucho mayores, ¿eh? Entonces, al multiplicar el caudal unitario en más de 1.500 metros cúbicos a la hora de cada difusor por el número de difusores, por las 24 horas, este es el volumen de agua que estamos moviendo, ¿eh? El volumen de agua inducido al día, ¿vale? Entonces, aún así, fijaros que aquí son 2 airadores, aquí cada airador tiene 1,5 caballos de potencia cada airador, 2 compresores de 3/4 cada airador. O sea, 3 caballos de potencia, estamos oxigenando un lago de 200.000 metros cúbicos y de 23.000 metros cuadrados de superficie laminar, ¿eh? Con un coste de electricidad a funcionamiento 24 horas al mes de 160 euros. Componentes del sistema, pues un armario de aluminio, en donde tiene aquí el silenciador y 1 o 2 compresores de medio, 3/4 o 1 caballo de potencia, en función del número de difusores que manejemos. Una serie de válvulas que dan el paso, la salida individual a cada uno de los difusores. ¿Eh? Entonces, veis aquí en la siguiente diapositiva, viene con una base de polietileno. La instalación es muy sencilla, es nivelar el terreno, ponerle algo de grava para facilitar el drenaje. Se puede colocar a la intemperie, situarlo cerca de la orilla del lago, no tan cerca, pero si hay inundaciones, para que no mojemos, inundemos los compresores, pero lo más cerca posible para disminuir el metraje de tubería de PVC lastrado. Se enchufa como la nevera de una casa, vamos, con un artículo. Lo único es que debe estar protegido con toma de tierra y, en fin, lo que marca la normativa eléctrica, ¿no? De conexión de baja tensión. Y como alternativa a instalación, si por razones de vandalismo o de alimentación eléctrica tenemos el compresor situado lejos de la orilla, lo que hacemos es ponemos una arqueta con las válvulas junto a la orilla y ahora vamos de la arqueta al compresor, vamos con un tubo de polietileno de 1 pulgada y ahí tiramos 50, 70, 100 metros, lo que sea necesario, hasta la caseta donde situamos el compresor. Estos son los tipos de difusores que hay. Los grandes vienen con un pie hueco donde se rellena con grava, y los más pequeños ya vienen con el pie de acero inoxidable y se hunde por su propio peso. Son autolimpiantes y de burbuja. Son, para que os vean la garantía de este tipo de difusor son 5 años. Y la tubería o tubo de aire debe ser lastrada y porque lleva aire en el interior y flexible, ¿eh? Y de PVC. Entonces es muy fácil de instalar, son paredes muy gruesas porque llevan alambres de acero en el interior para que pese y para que esté protegido de mordeduras. Hay muchos sitios que hay tortugas y mordeduras, entonces aquí no tenemos ese problema, pero por ejemplo en Florida en muchos sitios hay caimanes y mordeduras de animales. Entonces, esto son 15 años de garantía porque rara vez hay que sacar un tubo de estos del agua. Eh, Aquí pautas de instalación y precauciones. La instalación es muy sencilla. ¿Qué hay que hacer? Los equipos vienen con un kit silenciador. Lo que le preocupa al usuario es el ruido en zonas residenciales o en donde hay viviendas al lado. Entonces, viene con un silenciador y apenas hace ruido. Pero por eso no hay que pintarlo en color oscuro el armario, por lo que nos interesa es la refrigeración de los compresores. Ni ponerlo junto a una pared, porque lo que hace es rebotar el ruido, ni encerrarlo en un cajón embellecedor, porque no le dejamos, taponamos la entrada de aire. Entonces, si nos preocupa tanto el ruido, el pequeño ruido que hace, pues alejamos y ponemos una arqueta, alejamos el compresor y ponemos una arqueta.
son algunos ejemplos reales. Pues mira, estos son un lago de 5.000 metros cuadrados, 5 metros. Se instalaron aquí con 3 compresores de medio caballo, o sea, 1,5 caballos de potencia, 7 difusores. Y esto es en 19-20 días el cambio que pega eh, eh, al subir el nivel de oxígeno disuelto en el agua. Una cosa, la instalación es sencilla, pero la turbidez inicial puede ser un problema en algunos casos, sobre todo donde no hay impermeabilizante en lagos de reciente construcción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos antes de la instalación e inmediatamente después. Aquí el usuario puso en marcha el sistema de repente 24 horas. Eso no se puede hacer porque todo lo del fondo lo vamos a subir hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Luego se recupera, luego se asienta, flocula y se recupera. Para evitar, perdón, para evitar esta situación, lo que hacemos es un arranque gradual. Arrancamos el primer día 5 minutos y duplicamos el tiempo de funcionamiento cada día. El segundo día 10 minutos, el tercer día 20 minutos, el cuarto día 40 minutos. Al cabo de 8 o 10 días lo tenemos funcionando 24 horas y evitamos esta situación incómoda. ¿Qué necesitamos saber para elegir? ¿Qué información necesitamos para decidir qué sistema ponemos? Pues muy fácil. La forma es importante. Aquí vemos, aquí abajo en la foto izquierda, hay una pequeña isla. ¿Qué es lo que hace esto? Restringir la circulación de agua. Entonces, esto nos obliga a poner más unidades. Si no hubiera isla, pondríamos un irrigador aquí, en este cuerpo, y otro aquí. Como hay isla, ya nos va a obligar a poner uno aquí, perdón, uno aquí, le vamos a poner otro aquí, nos obliga a poner más airadores. O sea, la forma sí importa. Aquí vemos este alargado. Si fuera un lago circular, seguramente ponemos un único airador y es suficiente. Aquí nos va a obligar a ir a 3, ¿eh? 1, 2 y 3 airadores, ¿eh? Por la forma. O sea, la forma tenemos que saberla. La superficie laminar, que hoy en día Google Earth la determinamos. Y la profundidad del lago. La profundidad no es tan fácil porque luego veremos la acumulación de sedimentos depende de las muchas circunstancias, pero puede ser hasta 10 y 15 centímetros al año. Entonces, a veces el cliente me pregunta, yo le digo, ¿qué profundidad tiene? El lago, 4 metros. ¿Qué edad tiene el lago? 40 años. Pues ese lago, salvo que se haya vaciado y limpiado, no tiene 4 metros de profundidad. Tendrá como mucho 2,5 o 3, como mucho, por la acumulación de sedimentos. Entonces, conviene saber la profundidad real para determinar el volumen. La calidad de agua entrante, sobre todo en el caso si la entrada de agua al lago es de una depuradora cercana, habrá que ver la calidad que no, la calidad es variable en función de la época del año en muchos sitios, pero es un factor importante saber. Hay también factores que ayudan, por ejemplo, la circulación natural. Si usamos el lago como embalse regulador de riego, oye, pues hay una renovación parcial de ese volumen que ayuda a oxigenar el lago. En ese caso, suma, ¿no? El tipo de alimentación eléctrica, para saber si el tipo de voltaje y fase, para saber qué aerador disponemos cercano, alimentación eléctrica cercana, dónde vamos a colocar el cuadro eléctrico y para saber la distancia que hay, determinar el dimensionamiento del cable. Y otras consideraciones, pues como puede ser el vandalismo, que ya lo hemos mencionado en parques, en zonas sin vigilancia, más bien diría, el ruido por zona residencial, la interferencia con el juego, en el caso de que sea un campo de golf, la toma de alimentación eléctrica. Si vamos a tomar la alimentación eléctrica de un sistema de riego existente, cuidado que el consumo de amperios hay que sumárselo al que tiene ya el riego. No vayamos a exceder el dimensionamiento del cable eléctrico del mismo. Entonces, son una serie de consideraciones, factores muy sencillos, pero importantes. Aquí he puesto un pequeño, digamos, ejemplo tipo. Si cogemos un lago de unos 4.000 metros cuadrados y no veo yo, en la superficie creo que es 3 metros, me lo tapa pero aquí vemos. Hay 3 opciones. ¿Cuándo ponemos una u otra? Pues si tenemos un problema serio de calidad de agua, sería la opción A o la opción B, descartamos la opción C. Si no es tan grave el problema, podemos ir a la opción C. Y ahora dependiendo de la alimentación eléctrica,
podemos ir a este o a este. El compresor la impresión inicial es parecida, el consumo es menor, el consumo eléctrico con esta opción de difusores sumergidos. Entonces, vamos a hablar de tiempo. Vamos a hablar un poco de probióticos. Los probióticos se usan para eliminar el exceso de lodos que hay en el fondo del lago. Son bacterias, son inocuas, no tóxicas y no producen ningún daño. Lógicamente funciona en conjunción con la oxigenación. Hay un umbral mínimo por el cual las bacterias, claro, si el oxígeno es cero, no trabajan, o trabajan mal. Entonces, por eso la eficiencia de las bacterias se potencia con el oxígeno disuelto, con la aireación. Entonces, aquí, digo, los lodos se van acumulando en el fondo de los lagos con el paso del tiempo hasta 10 y 15 centímetros al año. Entonces, la primera consecuencia negativa que tenemos de la acumulación de lodo es el aumento de nutrientes. Decíamos antes, la mayor fuente de nutrientes en un lago proviene de la descomposición de la materia orgánica que hay en el fondo. Entonces, al tener lodos, lo que estamos haciendo es la fuente de nutrientes. Y si encima no tenemos oxígeno, pues la descomposición es aeróbica y potenciamos el efecto. Tened en cuenta que una explosión de algas se produce muchas veces, es exponencial. Se produce en días o en horas, si dan todas las condiciones. Otra consecuencia negativa nos va a obligar a limpiar el lago, porque si se colmata el lago, pues pierde capacidad de almacenamiento, en el caso de que se use para el riego, y si no, tendremos que acabar el limpiado. Si usamos probióticos, disminuiremos la capacidad de lodo y la cantidad de camiones que vamos a tener que sacar de ese lago. Entonces, como resumen, digamos que son pastillas no tóxicas, son seguras para mascotas y peces, no son peligrosas, no hay ningún algicida ni ningún herbicida. Y muy fácil de aplicar porque se aplica pues, con las manos. Hombre, si es un lago grande, cogemos una barca y se echa con las manos las pastillas. Si son lagos pequeños, en muchos sitios urbanos, se echan con las manos desde las dos orillas. O sea, los dos efectos beneficiosos es que reducimos la fuente interna de nutrientes y nos va a mejorar la salud general del lago. Aquí son algunos casos reales en donde está la superficie, el tratamiento que se ha dado, los tratamientos con dosis. Las dosis son entre 1 y 6 kilos, siempre lo vamos por superficie, aquí no por volumen de agua, sino por superficie laminar, porque estamos atacando el lodo del fondo. Entonces, entre 1 y 6 kilos por aplicación. Normalmente son aplicaciones mensuales, dependiendo de si lo que queremos es un tratamiento de choque o un tratamiento de mantenimiento. Entonces estamos reduciendo pues, 15, 20, 10, 25 centímetros al año. Ya hemos hablado de esto, en fin, tipo de dosis que se hace y que la aireación potencia la eficacia de los probióticos. Entonces, un poco como resumen que estamos acabando, yo lo que os diría es, lo que tratamos es de atacar la causa del problema, no de matar algas, sino de atacar la causa del problema, y es mantener un nivel de oxígeno disuelto que nos va a permitir la digestión aeróbica de la materia orgánica y nos va a permitir controlar el exceso de nutrientes. Si le ayudamos con buenas prácticas culturales y con un anterior diseño del lago o del embalse adecuado, pues facilitará mucho la labor de mantenimiento. Y por mi parte, esta es la presentación. Si tenéis alguna pregunta. Sí, hay preguntas, Álvaro. Hay una pregunta que hace Juan Miguel Calvo que si puede afectar a la creación de legionela. ¿Cómo va esto en el tema del El, control de legionela? el tema de la espinela, para empezar, no hay una legislación uniforme en toda España, pero bueno, va por comunidades autónomas. Me han hecho la pregunta muchas veces. Para empezar,
la pregunta sí tiene sentido, lo que no tiene mucho sentido en la legislación porque eh, los aspersores tienen mucha más pulverización que un aireador. O sea, los sumergidos no hay ningún problema con la legionela. En los flotantes, la legislación, al menos en Andalucía, si no es así que me corrija alguien, pero lo sé por los usuarios en campos de golf, se puede regar porque un aspersor riega 6 kilos de presión. Entonces, se puede regar nocturno, no diurno. Esa es la legislación actual. Entonces, nosotros aquí un aireador lo vamos a operar 24 horas, pero en el caso de los aireadores tiene un tamaño de gorda mucho más grueso que la pulverización que tiene un aspersor. Y yo veo aspersores regando a todas horas. O sea, no fomenta el uso de la legionela. Ahora, si está en contradicción con la legislación existente en el caso de Andalucía, yo creo que no, por lo que he dicho antes del riego. No sé si responde a la pregunta, pero de todas maneras me lo voy a apuntar para chequearlo bien. Vale. También hay otra pregunta que hace Juan Dugo, que si la adición de probióticos es complementaria a la aireación o simplemente con la aireación podría ser suficiente. Con la aireación es suficiente. Lo que pasa es como cuando las personas tenemos una gastroenteritis, un episodio, nos mandan un probiótico para acelerar el proceso. O sea, si nosotros también depende del estado del lago o del embalse. Si está muy deteriorado y solo ponemos aireación, va a tardar más. Si lo que echamos es probióticos, lo que vamos es acelerar el proceso, vamos a acelerar la recuperación. O sea, es una práctica económica y acelera el proceso. Otra pregunta que hace José Manuel Jiménez dice que si se emplean peces como carpa, mm, que era una práctica habitual de depuración de cisternas en la Edad Media y Romana para ayudar a la depuración de estanques. Que Sí, sí. y es muy buena práctica. En muchos sitios usan un determinado tipo de carpas. El único problema que tiene, o sea, es la respuesta es sí, claro que es válido. El único problema es que cuando se produce un episodio de eutrofización, o sea, digamos una crisis, y por las causas que sean, el problema de tener peces es que mueren. Entonces sí que tenemos un grave problema. Pero la respuesta es, las carpas comen, ayudan a mantener el equilibrio el lago. Vale. Y otra pregunta que hace Jesús de Vicente, en un lago de 30 centímetros de profundidad con suelo de hormigón y agua de pozo con contenido de hierro, ¿cómo, cómo solucionarlo? Eso es casi una piscina, Jesús. Eso, mira, a veces me preguntan, no lo digo por Jesús, digo, a veces me preguntan en unos sitios, me enseñan una foto de una lámina azul celeste perfecta. Y yo, claro, le digo, ahí lo que tiene que poner usted ya es una depuradora. Ah, Para empezar, con la latitud que estamos, con las temperaturas que hay, fijaros cómo se pone ese agua en verano. Y entonces, si no tenemos ningún tema de filtración, es que tenemos que poner, ahí lo más importante es la filtración. Y ya te digo, es más tema de depuración. Lógicamente, para empezar, no hay ningún aireador que lo podamos poner a esas profundidades, porque hasta los más pequeños requieren 50, 45 centímetros de profundidad, 40 centímetros de profundidad. Ya 30 no es nada. Ya 30 no es nada. O sea, lógicamente, si echamos bacterias, vamos a ayudar. Si hacemos un remedio casero con un aireador, aunque no sea en la industria, ayudamos. Pero va a haber que llevar más bien un tratamiento de piscina, en mi opinión. Otra pregunta que hace Ignacio Puyol, ¿qué objetivo de oxígeno? Yo me imagino que querrá decir qué porcentaje de oxígeno en agua considera adecuado. Pues al menos 5 partes por millón en todo el lago. O sea, el 5 partes por millón, en una de las diapositivas venía de la fuente, o sea, la bibliografía donde se coge, es lo que requieren, el nivel mínimo de oxígeno que requieren los peces de agua fría, que son los más exigentes porque están más en el fondo. Entonces, 5 partes por millón al menos es lo que hay que tener en todo el lago. Si se hacen mediciones, se lleva alguna sorpresa. Hay muchos lagos en que qué mal está, tienen 0 partes por millón en el fondo del lago, y 2 en superficie o 3. Entonces, por eso decíamos antes, el efecto acumulativo y progresivo
instalar el aireador y esperar que en 24 horas tengamos el nivel de oxígeno disuelto no funciona así, ¿eh? Pero el deseable son 5 al menos, 5 partes por millón. Muy bien. Y también Juan Hugo pregunta que si se pueden hacer, hacer aptas las aguas fecales para su uso con este sistema de aireación o tendrían que pasar previamente por un terciario o en depuración. Previamente por un terciario en depuración, ¿eh? Tienen que pasar sin duda, vamos. ¿Mm? Y ahí sí entraríamos ya además con el tema de normativa de legionela, ¿eh? O sea que ahí Mm, tienen que pasar previo o terciario. vale. ¿Y qué incremento de de evaporación sobre una lámina horizontal tienen los aireadores y los difusores de aire? Los difusores de aire prácticamente ninguna, porque es apenas perceptible el pequeño rotón que hay. En cuanto a los aireadores flotantes, lo que son los aireadores propiamente dicho, los que tienen hélice, y más, no sé cuánto, el porcentaje no lo sé, y más lógicamente lo que son fuentes, porque son pulverización del chorro y es susceptible a evaporación. También José Manuel Jiménez pregunta que al igual que en las piscinas se emplea la electrolisis salina para la cloración, ya que no se añaden, ya que no se añaden químicos. Perdón, Es- no sé si tú. Al igual que en las piscinas se emplea la electrolisis salina para cloración. Sí. Ah, que si se puede utilizar pues seguramente sí. Lo que no sé es la relación coste, ¿no? Eso es lo que no sé. Yo no lo veo en ningún sitio, ¿no? La verdad es que la razón no lo sé, ¿eh? Debe ser, me imagino que la razón será el coste, porque, claro, una cosa es mantener una piscina y otra es un lago ¿no? de 11.000 metros cúbicos o de una hectárea, ¿no? De superficie. Vale. Y en caso de que haya peces en el embalse, que Perdona que te interrumpa, Aurora. Digo que eso sí puede ser una solución para lo que preguntaba Jesús antes, de 30 centímetros, de profundidad, porque el ahí el de volumen es pequeño. la electrolisis, ¿no? Sí, Claro. te he interrumpido, dime, Aurora. Dime. No, 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 nada. Otra pregunta que en caso de que haya peces en el embalse, ¿qué aireadores sería más recomendable? Los dos se pueden poner. Los peces no son tontos y no los pilla el airador, aparte que tienen un filtro. Pero los dos se pueden poner. Ninguno va a hacer daño al airador, ni los airadores van a hacer daño a los peces. Y también hay también se usan plantas acuáticas para mm, que, que, que sirven como depuradoras. Sí, también eso es, claro, lo hay, todo eso más bien en temas piscina. O sea, es que una cosa es volúmenes de aguas pequeños, que son mucho más fáciles de controlar que volúmenes Sí, de aguas grandes. Pero la pregunta está bien traída porque comentábamos antes, mira, aquí en esta foto que está aquí en la diapositiva de despedida, digamos, veis, todo esto son plantas, una barrera perimetral de plantas, todo eso es absorción de nutrientes, y sí, ayuda a mantener el equilibrio ecológico. sí, 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 sí. Eh, Hay otra pregunta que hace Eva Aguilar que dice, con la electrolisis no hay problemas de legionela. Que yo sepa, no, pero no es mi área de conocimiento bien. O sea, pero vamos, por lo que yo sé, no hay problema de legionela. Ten en cuenta que la normativa más exigente es la de baño y se usan piscinas. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que si todo lo que pase el filtro normativo de piscinas es válido para lo demás. Vale. Pues ya de momento no hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo he hecho la de las plantas y claro, cuando yo he visto, bueno, me he perdido un trocito de la conferencia porque me han llamado por teléfono, no sé si lo has dicho, cuando hay exceso de alga, recogerlas manualmente y porque, por ejemplo, falla el aireador o algo así, ¿no? O hay algún problema
mm, ¿eso sirve de algo o...? Sí, sí, no, de hecho, fíjate que hay en Estados Unidos, te digo porque Estados Unidos, porque en Florida en particular hay muchos lagos, allí tienen parcas que han convertido en recogedoras de algas, claro que sí, o sea, el exceso de plantas y algas, si los retiramos mejor, porque si no van a ir al fondo Sí, y sí, aceleramos el proceso de descomposición. Mira, hay una cosa que no me ha preguntado nadie, que es el solar, la alimentación solar de aireadores. Entonces, hay alimentación solar. Lo que pasa que, en mi experiencia y mi opinión, es cuando son lagos pequeños es fácil. Cuando ya son más grandes es difícil, porque la potencia del motor es grande y es difícil la inversión inicial es muy grande. Pero sobre todo es tener en cuenta que las condiciones más desfavorables para un lago son los días nublados de verano, otoño en particular, porque no hay fotosíntesis alguna de las algas y no hay producción de oxígeno, y entonces cuando se producen esas explosiones de algas repentinas. Entonces, cuanto más falta nos hace la aireación, menos tenemos, porque están nublados. Entonces, ¿esto cómo lo solventamos? Con acumuladores, con baterías. sí, Pero claro, entonces sí que la inversión inicial sí que es mucho mayor. Si tenemos paneles solares con alimentación directa a aireación, es razonable en coste, pero si queremos acumuladores y baterías, la inversión es mucho mayor. ya. Pero existe, lo digo por si la gente se lo plantea, sí existe. La inversión es mayor, pero a la larga es rentable, claro. Bueno, ya eso hay que ver números, porque ten en cuenta que en el caso de difusores sumergidos el consumo eléctrico es muy pequeño. ¿eh? Ah, vale, vale. Claro, entonces cuando para un lago veíamos antes un ejemplo de 16.000 metros cuadrados de superficie laminar, eh, estamos gastando 100 euros al mes con un euro kilovatio caro, que seguramente es menos, serán 60 70 euros. Claro, ¿cuántos años tienen que pasar para amortizar la diferencia de inversión entre una solar y una estándar? Cuando vamos a aireadores flotantes, como el consumo eléctrico es mayor, ahí sí ya el análisis empieza a tener más sentido. Después también José Manuel Jiménez dice que el mayor problema serán las microalgas y no las macroalgas, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que no te sé contestar a ciencia cierta esa pregunta. Me la pregunto. eh, yo he oído las dos cosas, pero vamos, me la apunto. Vale, pues Joaquín Pérez dice muchas gracias Álvaro, ha demostrado un gran dominio del tema que nos Gracias a aporta vosotros. ¿eh? y que contactará contigo para un par de casos. Muy bien, muy buen fichaje de Anga, dice. Ah, pues, pues Bueno, gracias. Ahí en la parte inferior tenéis mis datos. bueno, pues nada, pues si alguno tiene alguna pregunta más, damos unos segundos y si no, pues de todas formas, si queréis ver, como ya sabéis, pues subimos la, la grabación de la jornada al canal YouTube de Anja y lo podéis ver ahí. Ha sido un placer escucharte y es un tema muy interesante porque además en muchos parques, no sé si vosotros también tratáis temas de fuentes me imagino que sí, ¿no? Que Bueno, las fuentes urbanas es otro capítulo totalmente distinto. sí, O sea, las fuentes que ves en una ciudad, eso es otra. El producto es similar, o sea, en cuanto es un motor eléctrico o una bomba, pero ya son veces flotantes, son unas boquillas, un sistema de fijación distinto, y sobre todo ahí sí que tratas el volumen, la fuente de una ciudad la puedes tratar como quieras, ¿eh? Le puedes echar cloro, vamos, si quieres. sí, sí, sí. O sea, no tiene nada que ver con un lago de un parque o de una urbanización o de un campo de golf. Claro. Y además ahora están también muy de moda las piscinas naturales. Bueno, de moda, que lo veo yo, que anuncian piscinas naturales en vez de piscinas con cloro, Sí, ¿no? sí, sí, que Sí, eso es con lo que decía uno de los asistentes, y con plantas. ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer. La, los conocimientos y bueno, como dice Joaquín, el dominio que tiene del tema y además es
es algo muy interesante porque en nuestro ámbito, que es multisectorial, pues también este tema se toca mucho, ¿no? Y no habíamos tenido, como había dicho al principio, en ninguna jornada sobre temas tan interesantes. Así que, Bueno, gracias a vosotros por atender y hasta la próxima ocasión. vale, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que a través de Anja o directamente con él, vos podéis contactar para cualquier cosa. Venga, pues hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta luego.